La docencia es una profesión que requiere de vocación y conocimiento, puesto que no es sencillo tener que guiar y llegar a un grupo de personas que piensan, sienten, se expresan y adquieren conocimiento de distintas formas. Por ende, es indispensable conocer sobre los diferentes enfoques de aprendizaje. En la última sesión aprendieron sobre el enfoque neurobiológico, que se relaciona con los mecanismos biológicos básicos, mediante el cual se procesa la información y regula el comportamiento. Ahora conoceremos sobre el enfoque cognitivo, es decir, la forma en que se incorporan los nuevos conocimientos, relacionando y organizando de forma lógica y significativa la información adquirida previamente con los nuevos aprendizajes. Para sumergirnos en dicho enfoque, es importante primero conocer qué es la cognición. La cognición es la capacidad que tenemos los seres humanos de procesar la información a partir de la percepción, que son aquellos estímulos que nos llegan del mundo exterior a través de los sentidos. El conocimiento adquirido con la experiencia y nuestras características subjetivas que nos permiten integrar toda esa información para valorar e interpretar el mundo. La palabra cognición viene del latín cognoscere, que significa conocer. Por lo tanto, cuando hablamos de lo cognitivo, normalmente nos estamos refiriendo a todo aquello que pertenece o que está relacionado con el conocimiento. Es decir, el cúmulo de información que hemos adquirido gracias al aprendizaje o a la experiencia. Es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos llegan de diferentes vías: percepción, experiencia, creencia, para convertirlos en conocimiento. Esta habilidad engloba diferentes procesos cognitivos como el aprendizaje, la atención, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, la toma de decisiones que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. Es importante el estudio de la cognición en la educación porque nos permite comprender los procesos más complejos del pensamiento que se requieren para lograr el aprendizaje, permitiendo al docente conocer cómo interpreta, procesa y almacena información en la memoria del estudiante. Es decir, su objetivo es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. En el enfoque cognitivo, dicho proceso consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se adquiere de interactuar con la realidad, receptada por medio de los sentidos. Una vez adquirida por los sentidos, es organizada, creando nuevos conceptos o modificando los preexistentes. Es por eso que el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. Los procesos cognitivos se entienden como todo aquel conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener algún tipo de producto mental. Estas operaciones nos permiten captar, codificar, almacenar y trabajar con la información, que proviene tanto del exterior como del interior. Cada uno de los procesos cognitivos se llevan a cabo y son fundamentales en la adaptación al medio social a través de su influencia en la conducta, los cuales desembocan en dos tipologías: los básicos y los superiores. Los procesos cognitivos básicos sirven de base para la posterior elaboración y procesamiento de la información. Estos permiten que la información sea captada y mantenida en nuestro sistema. En esta tipología se considera lo siguiente:
Senso-percepción. Permite que la información sea procesada por nuestro sistema, captando las sensaciones a través de los diferentes receptores que disponemos en nuestro organismo. Posteriormente, los percibimos al organizar la información de los receptores y dotarla de un sentido. Dentro de esta categoría se incluyen, entre otros aspectos, el análisis, la organización perceptiva y la recepción de información. La atención es el proceso que permite al ser humano seleccione, focalice y mantenga sus recursos mentales en una estimulación determinada. Procesamiento de la información. Para Mayer, el procesamiento de la información en la ciencia del aprendizaje es un modelo basado en la investigación de cómo el aprendizaje obra. Un criterio importante de la ciencia del aprendizaje es que las teorías del aprendizaje son comprobables. La vista de procesamiento de información proporciona un importante marco para la creación de teorías comprobables de cómo la gente aprende, el cual permite que la información captada sea procesada y pueda llegar a ser elaborada. En este sentido, hay que tomar en cuenta la existencia del procesamiento automático, que es involuntario y con poca interferencia con otros procesos. De otra manera, puede ser controlado, el que requiere un cierto nivel de esfuerzo mental, serial y paralelo. Bottom-up, parte de la estimulación para generar el procesamiento, y top-down, enfocados en la expectativa que llevan a procesar la estimulación. El modelo de procesamiento se basa en 4 bien establecidos principios de la ciencia cognitiva: canales duales, capacidad limitada, procesamiento activo e impulsado por el conocimiento. Los canales duales se refieren a la idea que las personas tienen en canales separados para procesar información visual y auditiva. Capacidad limitada se refiere a la idea de que las personas solo pueden llevar a cabo una cantidad limitada de procesamiento en cada canal. El procesamiento activo se refiere a la idea de que el aprendizaje depende de que el alumno participe en el procesamiento cognitivo, que es el apropiado durante el aprendizaje. Impulsado por el conocimiento se refiere a la idea de que el conocimiento de la memoria a largo plazo se puede utilizar para guiar y estructurar el procesamiento cognitivo durante el aprendizaje. Global o local, que es la captación de la totalidad o los detalles de la estimulación. Memoria. El procesamiento básico de la información consta de 3 almacenes de memoria indicados por cajas: memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria a largo plazo, ejerciendo un papel fundamental en la cognición, puesto que permite mantener en el sistema la información percibida previamente y trabajar con ella, tanto a corto como a largo plazo. Es decir, dentro de la memoria existen 3 fases que son memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La primera se refiere al primer estímulo entrante. La información es procesada de forma visual y auditiva, reteniéndola durante 5 segundos visual y hasta 4 segundos auditiva, dependiendo de la complejidad y de los recursos disponibles, lo cual lleva a la segunda fase, que es la memoria a corto plazo, donde al igual que la primera es limitada. Aquí la sintonización es dependiendo de lo significativa que es para la persona
Y por último se encuentra la memoria a largo plazo, que es el lugar almacena permanentemente la información y la retiene para futuras consultas. En la MLP se han definido estructuras mentales y unidades cognitivas como son los conceptos, las proposiciones, los esquemas, las producciones y los guiones que organizan la memoria y guían el pensamiento. Mayer también muestra 3 procesos cognitivos en lo que se respecta a la memoria: seleccionar, organizar e integrar. Seleccionar se refiere a prestar atención a las porciones de la información entrante que se guarda brevemente en la memoria sensorial. Organizar se refiere a organizar mentalmente los elementos entrantes en una estructura coherente en la memoria de trabajo. Integrar se refiere a hacer conexiones entre la información entrante y el conocimiento relevante existente de la memoria a largo plazo. La información del mundo exterior afecta al alumno. Los ojos y los oídos la receptan y se mantiene brevemente en la memoria. Si el alumno presta atención, parte del material se transfiere a la memoria de trabajo para su posterior procesamiento. Las imágenes y las palabras se pueden organizar de forma coherente y se adquieren estas representaciones mentales. El conocimiento relevante se activa desde la memoria a largo plazo y transferida a la memoria de trabajo, donde se integra con las representaciones entrantes. Finalmente, podemos agregar la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo para representar la codificación del nuevo conocimiento construido. Proceso de codificación. Es el proceso que brinda significado a la información y sucede de la memoria a corto plazo a la memoria de largo plazo, donde se almacenan elementos claves guiados mediante esquemas. Proceso de recuperación. Esto sucede en la memoria a largo plazo una vez que la información ha sido codificada y almacenada, en cuanto se lo requiera. Esta puede ser recuperada mediante los fragmentos que fueron procesados y mantenemos en nuestra memoria. Estos serán desembocados alrededor de pequeños detalles que traen al pensamiento los sucesos o conocimientos que requerimos. Los procesos cognitivos superiores son aquellos que suponen el nivel máximo de la integración de la información, los que se derivan de la unión de la información proveniente de diversas modalidades sensoriales y procesos cognitivos básicos. A menudo son conscientes y requieren de un esfuerzo mental para analizarlos. Pensamiento. En este se integra toda la información y a partir de él se realizan diferentes operaciones mentales. Permite formar conceptos, elaborar juicios y deducciones, así como aprender. Dentro del pensamiento se incluye tanto la capacidad de representación y simbolización, así como el análisis e integración de informaciones, además de la realización de inferencias, dentro del cual se encuentra categorizado en 2 tipos de pensamiento. Pensamiento lógico, constituido por procesos mentales que permiten organizar, procesar, transformar y crear información. Pensamiento efectivo, constituido por acciones que requieren la combinación de procesos mentales con factores afectivos y sociales, orientados a la toma de decisiones y a la solución de problemas a fin de que el estudiante se desenvuelva positiva y exitosamente en su ambiente. Es decir, al consolidar el pensamiento efectivo, se ayudaría al pensamiento lógico y se facilitaría el aprendizaje de los estudiantes. Es obvio
Suponer que el pensamiento lógico y efectivo forman parte de una estructura única del pensar. Funciones ejecutivas permiten gestionar la conducta y el conjunto de procesos cognitivos mediante la puesta en marcha de habilidades como la inhibición conductual, la planificación o la toma de decisiones. Estas orientan el comportamiento hacia metas a medio y largo plazo. Evitan que los impulsos urgentes tomen el control de la conducta. Las principales funciones ejecutivas son el cambio, shifting, habilidad para cambiar constantemente la atención a diversos aspectos o propiedades de un estímulo. Flexibilidad cognitiva, capacidad para pasar de un pensamiento o acción a otro, en función de los cambios que ocurren en una situación. Actualización, esencial en la memoria de trabajo. Consiste en la sustitución de los contenidos mantenidos en memoria. Inhibición, supresión de acciones o pensamientos, normalmente dominantes, en favor de otros que se adapten mejor a la situación. Planificación, consiste en la anticipación de sucesos, la formulación de una meta y la organización de pasos a seguir para su logro. Es imprescindible para la resolución de problemas. Fluidez está relacionada con la generación de nueva información a partir del conocimiento previo para resolver determinados problemas. Las funciones visoperceptivas son aquellas que nos permiten reconocer y discriminar los estímulos. Nos ayudan a interpretar, atribuir y asociar lo que vemos a categorías conocidas e integrarlo en nuestro conocimiento. Dichas funciones son utilizadas para el análisis espacial, el reconocimiento de caras, mapas u objetos, el procesamiento musical, las sensaciones somestésicas, la mímica y la gestualidad facial, y las actividades motoras que no requieren control verbal están reguladas predominantemente por los lóbulos occipitales y parietales del hemisferio derecho y sus conexiones con el resto del cerebro. Estas funciones incluyen procesos como la navegación mental, la percepción de distancia y profundidad, la construcción visoespacial, rotación mental. Estas funciones también son conocidas como superiores o control ejecutivo. Están históricamente vinculadas al funcionamiento de los lóbulos frontales del cerebro. Se les atribuye la capacidad de evitar impulsos urgentes y controlar la conducta. Son imprescindibles en nuestra relación social y en la adaptación a la vida adulta. El aprendizaje se deriva en gran medida de la capacidad de prestar atención a la estimulación para posteriormente almacenarla en la memoria y poder recuperarla. Lenguaje, considerado como un proceso cognitivo superior, que es utilizado para comunicarnos con el entorno, para regular internamente nuestra conducta a través de una autoinstrucción. Sin embargo, es importante señalar que el lenguaje no es lo mismo que el pensamiento. Es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta, en el caso de los humanos, a través de las lenguas. El lenguaje no solo es importante para comunicarnos con los demás, sino que también estructura nuestro pensamiento interno. En el procesamiento del lenguaje intervienen diferentes áreas cerebrales y actúan de modo integrado mediante diversos sistemas funcionales que lo involucran, sobre todo al hemisferio izquierdo. Podríamos hablar de dos áreas corticales que se encargan de la expresión y recepción del lenguaje, principalmente
en el hemisferio cerebral izquierdo. 1. El área de expresión del lenguaje incluye diferentes áreas del córtex cerebral. Área prefrontal, involucrado en los procesos motivacionales del lenguaje. Es donde se inicia la comunicación, tanto verbal como escrita, relacionado con las funciones ejecutivas. Área de Broca, situada en el lóbulo frontal izquierdo, está relacionada con la producción del habla y procesamiento del lenguaje hablado. Corteza motora primaria, inicia los movimientos bucofonatorios para pronunciar las palabras y los movimientos que guían la escritura. El área de recepción del lenguaje incluye el lóbulo occipital, permite la identificación de imágenes lingüísticas. El lóbulo parietal, encargada de integrar los estímulos visuales y auditivos. Lóbulo temporal izquierdo, encargado de los procesos de síntesis de los sonidos del habla y de la comprensión. Está integrado por el área de Hirsch, área auditiva primaria, recibe los sonidos para codificarlos en el área multimodal. Y el área de Wernicke está relacionada con la comprensión del lenguaje, dota de significado a esos sonidos percibidos. Pero no solo son necesarias las áreas corticales, sino que para un correcto funcionamiento del lenguaje se necesita la interconexión de estas áreas con otras estructuras subcorticales, como el fascículo arqueado que conecta el área de Broca con el de Wernicke. El tálamo, importante para la regulación del lenguaje, ya que conecta áreas comprensivas con expresivas. Núcleo pulvinar y geniculados, ganglios basales y cerebelo, que intervienen en la fluidez del lenguaje y el ritmo y el tono de habla. Creatividad. La creatividad es considerada como un proceso cognitivo superior, ya que supone la elaboración de estrategias o vías de pensamiento novedosas y alejadas de lo aprendido, adquirido mediante la experiencia. Estos procesos, que pertenecen al ámbito de la creatividad, escapan a las rutas convencionales del pensamiento. Activan la imaginación, intuición y la capacidad de transformación. La motivación dirige la conducta, facilita o dificulta la adquisición o el procesamiento de la información. Esta puede ser intrínseca y extrínseca. Los procesos cognitivos pueden ser tanto naturales o artificiales, como conscientes o inconscientes. Es por eso que ha llamado la atención de diversas ramas profesionales como lo son la psicología, filosofía, neurología, sociología, las ciencias de la información, inteligencia artificial, entre otras, llegando a la conclusión que el enfoque cognitivo puede ser analizado desde los siguientes aspectos. El primero, ¿qué es la cognición humana? La evolución ha logrado que exista un desarrollo significativo y observable dentro de las capacidades y procesos mentales del ser humano, operando procesos con mayor rapidez, llamando la atención a los científicos para investigar sobre la forma en que los procesos crean y preservan las funciones cognitivas, exclusivamente humanas. Por ejemplo, los procesos de categorización perceptual, similar al proceso de adquisición de información animal, que es el recibir la información de su entorno y a través de los sentidos la asimila. En segundo lugar, se encuentra la localización cerebral de los procesos cognitivos, quien, según el neuropsicólogo Alfredo Ardila, para determinar neurológicamente el hemisferio cerebral en el que intervienen los procesos cognitivos, se deben considerar los siguientes criterios. Primero,
Analizar correctamente las funciones cognitivas en sus factores de procesamiento. Segundo, buscar la localización cerebral de dichos factores o componentes. Tercero, integrar para ello los métodos de la neurociencia, neuropsicología, neuroimagen y psicometría. Robert Gardner, psicólogo y pedagogo estadounidense, propone un modelo de procesamiento de información o también llamado teoría cibernética. Desde ese punto de vista, el procesamiento de aprendizaje del individuo es similar al procesamiento de una computadora. En esta teoría encontramos una fusión entre el conductismo y el cognoscitivismo. También se puede notar un intento por unir conceptos piagetianos y del aprendizaje social de Bandura. Finalmente, la suma de estas ideas hace que la teoría desarrollada en este trabajo sea llamada ecléctica. Gardner propone 4 divisiones específicas. La primera incluye los procesos del aprendizaje, cómo aprende el sujeto y las bases para la construcción de la teoría. La segunda división analiza los resultados del aprendizaje, los cuales a su vez se dividen en 6. Conjunto de formas básicas del aprendizaje, que son las destrezas intelectuales, información verbal, estrategias cognitivas, estrategias motrices, actitudes. La tercera división contiene las condiciones del aprendizaje, que es lo que debe ser construido para la facilitación del mismo. Aquí se incluyen los eventos del aprendizaje acordes al modelo de procesamiento de la información. La cuarta división se relaciona con la aplicación de esta teoría al diseño curricular, el cual incluye 2 partes: análisis de la conducta final esperada y diseño de la enseñanza. Los procesos del aprendizaje, según Gardner, se basa en cómo el sujeto aprende, la cual se divide en 8 fases. 1. Motivación, que busca despertar la curiosidad del estudiante y despertar la expectativa. Segundo, aprehensión, se dirige a los mecanismos de atención hacia un elemento que debe ser aprendido para percibir los elementos destacados de la situación. Tercero, adquisición. Aquí juega un rol importante la codificación, el paso de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo de la información transformada. Cuarto, retención. La información es procesada dentro de la memoria a corto plazo para determinar la permanencia en la memoria a largo plazo, de forma indefinida o con desvanecimiento paulatino. Quinto, recuperación, propio de la acción de estímulos externos para recuperar la información desde la memoria a largo plazo y promover la retención. Sexto, generalización. Es la aplicación de lo aprendido a un sinnúmero de situaciones variadas. Séptimo, actuación o desempeño. En esta etapa se verifica si la persona ha aprendido, dando como supuesto el hecho de que ya recibió la información. Octavo, realimentación. Aquí se confirman las expectativas de refuerzo utilizando varias opciones. Para concluir, Bandura discute el carácter propositivo del comportamiento y Piaget presenta la construcción del conocimiento a partir de la interacción con el medio. En definitiva, aunque con matices diferentes, se resalta que la persona no es solo un producto de su entorno, sino que interactúa con él y sobre todo controla los procesos psicológicos y su propia conducta. Según León, la escuela a través del docente promueve maneras de enriquecer varios componentes estructurales de la cognición.
Estructura intelectual cuando el educador ofrece herramientas para que la cognición elabore análisis, síntesis, comprensión e hipotetización, entre otros. Estructura de la información cuando el profesor ofrece datos para que el alumno los procese, manipule y construya conocimiento. Estructura conceptual cuando el educador suministra aspectos que le permiten al estudiante construir conceptos, generalizaciones y abstracciones, siendo la abstracción el último de la fin de la cognición. Además, la estructura lingüística que se despliega cuando el docente trabaja aspectos distintos del lenguaje, ofreciendo nuevos datos a la comunicación, comprensión y producción oral y escrita. Estas estructuras interactúan de modos dependientes, por lo que a veces impiden determinar sus límites. En consecuencia, el docente dicta pautas sobre cómo quiere que el estudiante piense, construya información, elabore los elementos del intelecto y construya el lenguaje adecuado a los requerimientos del aula de clase y la sociedad.